aquí desde la constelación de las Pléyades o de las 7 cabritas, enviándoles un fraternal saludo a los terrícolas ávidos del conocimiento y sabiduría de los hermanos del espacio. A propósito, les estoy enviando un mensaje dirigido a ustedes en el año de 1990 por intermedio de Enrique Castillo, famoso contactado y mediador entre los pleyadinos y los habitantes de la tercera órbita solar. Escuchen con atención. Este fue el mensaje aclaratorio sobre una falsa definición del Homo sapiens. Escúchenlo, por favor. Textualmente dice así: una de las más graves equivocaciones de vuestra civilización es el haber catalogado al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si ustedes lograrais entender los principios de su creación, comprenderíais entonces que el hombre, en su comprensión de la vida, puede rebajarse al nivel de las bestias en su proceder o elevarse con su actitud al nivel de los dioses. Este mensaje está firmado por el comandante Krapier, enviado desde las Pléyades. Continuamos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con la caída del disco en las cercanías de Roswell? La noche del 2 de julio de 1947, aproximadamente a las 9:50 de la noche, Dan Wilmot y su esposa se hallaban sentados en el frente de su casa, ubicada en la calle Fairburn de la población de Roswell, cuando repentinamente un gran objeto brillante hizo su aparición desde el sudeste, dirigiéndose a gran velocidad hacia Corona. Ambos corrieron hacia el patio para observar mejor aquel objeto de forma ovalada, parecido a 2 platos soperos unidos por sus bordes. Según sus propias palabras, brillaba como si estuviera iluminado desde el interior. El plato había pasado por encima de su casa a muy baja altura, dirigiéndose hacia el noroeste. La impresión inicialmente que se llevaron los Wilmot es que este disco apareció como caído del cielo directamente, casi sobre encima del techo de su vivienda, aparentemente. Más adelante, efectúa significativos cambios de dirección. Al parecer, evitaba la gran tormenta eléctrica que caía aquella noche sobre la zona y que el ranchero Mac Brazel, principal protagonista de este hecho, describió como la más intensa de aquella década. El disco, probablemente alcanzado por un rayo, nulifica momentáneamente su sistema de vuelo, se precipita y cae con gran estruendo sobre los predios del rancho de Brazel, deslizándose pesadamente sobre el terreno unos 850 metros, dejando gran cantidad de fragmentos metálicos desprendidos de su estructura. Pero a pesar de su increíble estado de deterioro, su capacidad operativa es de alto rendimiento, lo que le permite remontar nuevamente el vuelo en condiciones prácticamente imposibles. Esta proeza no dura mucho tiempo y a unos 245 kilómetros más adelante vuelve e impacta por segunda y última vez. El disco había caído estrepitosamente sobre los llanos de San Agustín, zona arqueológica indígena de Nuevo México, situada al noroeste de Socorro. Bueno, yo quisiera hacerles una pequeña aclaración. Yo en la investigación detallada y la recopilación de este documental tengo un gráfico que está mostrando perfectamente la caída, el rumbo, las distancias y un arco, porque el platillo describe un arco antes de su segunda caída, como queriendo volver al sitio donde él había aparecido. Continuamos. Al día siguiente, 3 de julio, poco después de despuntar la mañana, Barney Barnett, ingeniero de caminos, puestos y canales, quien trabajaba para el gobierno federal en la conservación del medio ambiente en aquella zona,
Fue uno de los testigos de primera mano en aproximarse al sitio donde se encontraba el disco semienterrado. Barney relata así lo sucedido. Presten atención. Me encontraba en los llanos de San Agustín cuando a eso de las 10 de la mañana me llamó la atención un resplandor metálico que provenía de un objeto aparentemente alargado. Se encontraba en un terreno desértico a unos 1500 metros de donde yo me encontraba. Pensé que se trataba de un accidente aéreo ocurrido durante la noche. Al aproximarme lo suficiente, vi en realidad que no se trataba de un avión, sino de un objeto metálico, plano y circular de unos 10 metros de diámetro. Escuchen la forma en que Barney lo describe. Esta extraña nave tenía forma de un gigantesco disco. Se había partido o abierto en dos debido al impacto. Pero más personas procedían de varias direcciones, se aproximaban al disco accidentado. Ellos me dijeron que pertenecían a dos grupos de investigación arqueológica de la Universidad del Este de Pensilvania. Ambos grupos estaban compuestos por más de 35 estudiantes. Es interesante aclarar aquí que solamente en estos dos grupos había en suma unos 80 testigos de primera mano que se sumaban al testimonio del disco caído y que ahora se encontraban también curioseando alrededor de la misma nave. Cerca del disco, los cuerpos inertes de unas pequeñas criaturas de 1,20 de estatura. Sus cabezas eran desproporcionadas con relación al cuerpo. Carecían de cabellos y sus ojos eran pequeños. Sus vestimentas, de un color gris metálico y de una sola pieza, se ajustaban perfectamente al cuerpo. Cuando Barney trató de aproximarse más a los pequeños cadáveres, irrumpió en el lugar un grupo de soldados que al descender de sus camiones acordaron toda el área en una acción relámpago. Procedían de White Sands, campo experimental para misiles ubicado en el segundo complejo del Triángulo Atómico en Alamogordo. Se movían con una rapidez impresionante. Un oficial algo nervioso, según el mismo relato de Barnett, le increpó fuertemente diciendo a la vez que el ejército se incautaba de todo aquello y que debían marcharse de allí lo más pronto posible, y en tono intimidante le advirtieron que no hablaran con nadie respecto a lo que habían visto y que era un deber patriótico guardar silencio de todo lo que había sucedido. Destino del disco. Según testimonio del Dr. Weisberg, científico y profesor de la Universidad de California, él había participado en un minucioso y exhaustivo análisis del disco accidentado. Afirma que aquel fue conducido en un camión especialmente acondicionado hasta Magdalena, en el condado cercano a Guadalupe, donde fue colocado en un vagón especial de la compañía Atchison, Topeka y Santa Fe, que lo llevó hasta Vaughan, manteniéndose herméticamente cerrado durante todo el trayecto, y pasando por Nuevo México, Falgas, Arizona, pasando por Needle, Cádiz, en California, y llegar finalmente a Muro, donde se encontraba la famosa base aérea Edward, que tiene mucho que ver, mucha implicación en el asunto de ocultamiento de este disco accidentado y que momentáneamente fue depositado en esta base aérea de Edward, en California. Posteriormente, una expedición de científicos y militares reunida aceleradamente esperaban con ansiedad aquel, entre comillas, valioso cargamento para su posterior análisis, operación confirmada mucho tiempo después. El día 3 de julio, mientras los equipos sofisticados de radar y un numeroso grupo de militares acantonados en el campo de prueba proceden a rescatar aquel disco accidentado y sus pequeños tripulantes,
Simultáneamente, a 85 millas al suroeste, McBride, quien vive en una región solitaria y agreste, carente de vías de acceso y falta de comunicación, revisa al norte de su predio buscando algo que supuestamente había impactado con gran fuerza y estruendo durante la tormenta de la noche anterior. Brazel descubre surcos y fragmentos metálicos diseminados a lo largo de 850 metros que desaparecían abruptamente. Claro indicio de lo que impactó sobre el terreno se había elevado y había continuado su vuelo en dirección supuestamente hacia Corona, según la orientación de su prolongada huella, hecho coincidente con la descripción y rumbo del plato visto por los Wilmot segundos antes del primer impacto. El sorprendido granjero resta importancia a la presencia de aquellos fragmentos metálicos esparcidos en su terreno. Él piensa que los restos diseminados pertenecen a un simple artefacto aéreo de la base de Roswell, ubicada a 120 kilómetros al sur, y que de vez en cuando aparecían estos trágicos incidentes. La falta de comunicación, la distancia y el interés le impiden denunciar el hecho a las autoridades. 4 días después, a instancia de unos amigos que lo visitan, da aviso del suceso a las autoridades del condado de Chávez. Los días transcurren. El presidente Eisenhower había visitado la base Edward en 1954 para ver con sus propios ojos aquel disco accidentado, así como los pequeños cadáveres de quienes los tripulaban, cuyos cuerpos permanecían flotando dentro de herméticas cubetas. Existen fuertes indicios y abundantes documentos, así como testigos de primera mano, que al menos 4 cadáveres de estas pequeñas criaturas fueron trasladadas a la morgue del hospital de la base de Roswell poco después del accidente y donde se les practicaron las respectivas autopsias. Esto no solamente confirma mis sospechas iniciales de que disco y cadáveres tomaron rumbos diferentes, sino que el plato había sido recuperado en los llanos de San Agustín, al sureste de Socorro, punto cercano a la base de White Sand y no dentro de los predios del rancho de McBride, ubicado a unos 120 kilómetros de la base Roswell y próximo a Corona, como supuestamente así lo pretendiera y afirmara aquel boletín de prensa emitido por la base y publicado textualmente por el periódico de Roswell el día 8 de julio de 1947. Otra razón más a mi favor, el hecho de que nunca existió un solo testigo, ni la mínima evidencia o fotos del disco capturado, entre comillas, por lo que prendía a aclarar la Fuerza Aérea dentro de los predios del rancho de McBride que confirmara aquel exabrupto. Esta increíble noticia cubrió todo el planeta a la velocidad del rayo. La primera llamada pidiendo mayor información provenía de Londres, Inglaterra, Rusia, Japón, Australia y muchos países del mundo habían pedido otro tanto, logrando colapsar la centralita telefónica de la base aérea. Poco después de la impactante noticia, las comunicaciones fueron interrumpidas por un lapso de 6 horas y un silencio sepulcral se abatió sobre la base Roswell. Al momento de ser restablecida nuevamente, la aviación emite un boletín en cabeza del brigadier general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea del Ejército en Fort Worth, base de Carswell, en Texas, quien después de un acuerdo preliminar se puso en contacto con una emisora de la localidad para aclarar a la opinión pública que el platillo volador estrellado no era en realidad más que los restos de un globo meteorológico caído en cercanías de Roswell y que todo aquel barullo se debía a un error y a la mala apreciación del personal de la base. Posteriormente se hizo tomar fotos por reporteros de prensa exhibiendo los restos trocados de un globo tipo Rowing
en compañía de su asistente, el coronel Thomas Jefferson Douglas. Mientras esto sucedía, la diversidad de fragmentos del disco, esparcidos por el primer impacto, volaban en un B-29 hacia la base de Wright-Patterson, Ohio, centro de operaciones para la recolección de este material que en alto secreto había llegado hasta su sede. La historia de algo descabellado, incoherente de principio a fin, comenzaba a fraguarse. La mezcla intencionada de ingredientes como la desinformación, ridiculez, amenaza, desprestigio, comenzó a surtir efecto en la incredulidad de la opinión pública, así como a la prensa y a la comunidad científica nacional e internacional. Como le veremos más adelante, esta política malsana dejaría su impronta futura en investigaciones respecto al origen y esclarecimiento del intrigante fenómeno ovni. Las posteriores y reiteradas declaraciones años después, así como las continuas rectificaciones de estos dos personajes de gran valía, como Glenn Dennis, antiguo empresario funerario encargado de la recuperación de cadáveres en los siniestros aéreos, y James Marcel, teniente general asignado como oficial de inteligencia en la recuperación de los fragmentos diseminados del disco, nos dan un valioso aporte sobre la realidad. Esta cantidad de personajes que aparecen aquí, como James Marcel, Glenn Dennis, fueron entrevistados más adelante por periodistas que trabajaban para la revista Omni Toda la Verdad. En 1991 hicieron las siguientes declaraciones. Dennis afirmó haber escuchado de los labios de una enfermera, amiga del hospital de la base, haber participado en un examen exhaustivo de un cadáver que se recuperó en el interior de aquel disco accidentado. También recibí la llamada de un oficial, añadió Dennis, que era el agente funerario de la base de Roswell. Él confirma nuevamente y dice: el oficial me preguntó sobre la preservación de tejidos, así como cuál era el tipo de ataúd más pequeño y herméticamente sellado que tuviéramos en el momento. Me preguntó además sobre la preparación de cadáveres que hubiesen estado expuestos a los elementos durante varios días y qué tipo de químicos usaría. ¿Vio usted los cadáveres de aquellos tripulantes? Al percatarme de toda aquella agitación dentro del hospital de la base y ver unas ambulancias apostadas en la puerta que conducía a la morgue, corrí presuroso a prestar mis servicios, pues pensé que, como de costumbre, se trataba de pilotos fallecidos en un accidente aéreo. Cuando corría por uno de los pasillos, llamé la atención de una amiga enfermera que traía una toalla cubriéndose la boca y en medio de una gran excitación nerviosa me relataba su participación repentina en la autopsia de una de estas pequeñas criaturas, efectuada por un equipo de 4 médicos cirujanos, quienes le habían exigido que se quedara y escribiera detalladamente todo el proceso de aquella increíble autopsia que ellos, paso a paso, le iban describiendo. Me dijo también que varias de estas pequeñas criaturas se encontraban metidas en el interior de unas bolsas de plástico negro, recostadas sobre un mueble. Sus cuerpos estaban destruidos y con señales de que un depredador o animales de rapiña les hubiesen comido. El tercer cuerpo se encontraba intacto. Nunca había visto algo tan horroroso y que destilara un olor tan terrible, comentó la enfermera compañera de Dennis. El último contacto que tuvo Dennis con aquella enfermera después de haber desaparecido misteriosamente fue una breve nota enviada desde Londres. Le comunicaba su intempestivo traslado a Inglaterra. Dennis le contestó de inmediato, recibiendo una escueta nota donde se le informaba que dicha persona había fallecido. Cirujanos y enfermeras habían desaparecido misteriosamente. Se los había tragado la tierra. Esta es una historia que las fuerzas aéreas han tratado de ocultar y de desmentir
a pesar de que ese suceso sucedió hace 73 años. Y hay que admitir que este incidente, este enorme incidente en que ya se comprobó más adelante que los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo con estas criaturas para intercambiar tecnología a costa de permitir examinar y llevarse terrícolas de aquí para experimentos y volverlos a traer, había sido un hecho real y comprobado. Entonces, fíjense ustedes cómo todavía esta organización basada en la mentira, en la desinformación y el ridículo han tratado hasta el día de hoy de encubrir una verdad que ya todo el mundo la sabe y la comenta y la confronta. Fue una nave cósmica de que cayó ahí y nunca fue un globo de prueba que supuestamente, dicen ellos, se estrelló cerca de la base de Roswell. Ahora, yo entiendo que un globo meteorológico que no pesa más de 3 kilos se estrelle fuertemente, no, cae simplemente por inercia, por la gravedad, pero no como ellos tratan de poner que fue un globo que se accidentó o se estrelló. Aquí no acaba esta historia. Escucha la segunda parte de este capítulo especial para enterarte cómo termina. Los invito a que se suscriban a mi canal y me den sus opiniones, inquietudes o sugerencias.